Adelante. Buenas noches, compañeros. Somos la Red Científica de Comunalidad y Salud en esta nueva serie de programas que se están planeando. Mi nombre es Rodolfo. Algunos de ustedes pues ya me han escuchado en los anteriores programas que hemos realizado. Y en esta ocasión, pues, estamos dedicando un programa especial para las experiencias sociocomunitarias Chile-México. Como ya lo venía planteando con los compañeros previamente, queremos hacer una semblanza sociocomunitaria, pero también político-social y crítica de la situación que vivía Chile, específicamente antes del COVID-19, que se estaba dando una situación social de bastante movilización, de bastante movimiento, agitación de sectores sociales, de sectores públicos que había tenido un alcance internacional. Y precisamente por ese lado de la cuestión que nos vincula como región, pero también pensando este programa que se realizó con el doctor Maldonado, queremos tejer un puente hacia estos dos programas en los cuales nosotros podamos intentar dar más explicaciones desde los contextos sociales a la cuestión de lo comunitario y cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos realizando. Entonces, en esta ocasión me gustaría abrir el set con la intervención del maestro Mauricio Sáez Cuevas. Él es un estudiante de maestría que ya terminó su carrera y que por algunas situaciones que él nos va a explicar en este programa, quedó en México como en situación de inmigración legal y ahorita pues él está aquí varado en México un tiempo más, ¿no? Del que era el oficial, por así decirlo, y le ha tocado vivir esta contingencia, este periodo aquí en México. Él no directamente está en Chile, ya pasaremos con los compañeros que sí están en su país, y él pues nos va a hablar de su experiencia, Mauricio, desde su condición de inmigrante chileno en México. Entonces, buenas noches, Mauricio, te saludamos. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia. Pues sí, justamente como tú decías, pues yo llegué hace 5 años a estudiar una maestría aquí a Guadalajara y bueno, luego de 2 años terminada la maestría, pues al momento de defender la tesis por problemas internos, pues errores con mi apellido, pues me demoré un poco en defender la tesis también, obviamente el periodo que tienen que pasar para terminar la misma tesis, que también es todo un tema. Finalmente saqué permiso de residencia, tenía de estudiante, la cambié a laboral y pues ya me quedé trabajando en México. Y así fue como me pilló estando acá en Guadalajara, todo lo que pasó con el estallido social en Chile y viendo desde la distancia un poco el tema de octubre y noviembre, que por un momento sí estaba como contento y feliz de que haya como ese despertar en Chile, pero por otro lado también me generó mucha ansiedad porque con todos los reportes de violencia y todo lo que estaba pasando allá, y yo sabía de que, o dos condiciones, uno, si yo bien, o por otro lado, tengo un montón de amistades y compañeros que también han sufrido parte de la violencia de las movilizaciones, e incluso tengo también conocidos que son presos políticos actualmente también, y que están viviendo todo el tema de la contingencia en la cárcel. Y eso, bueno, por un lado, como una breve presentación. Sí. Bueno, entonces, pues esta es tu condición, Mauricio, aquí en el país. Como bien lo comentas, pues en estos momentos en Chile se vive una situación de bastante, pues, crisis social y en estos momentos, pues, profundizada por la cuestión de la enfermedad, por la cuestión sanitaria. Y desde esta experiencia que es estar en México, ¿cómo
¿cómo has vivido el COVID en Guadalajara? ¿Cómo se está viviendo en Guadalajara el tema del COVID? Pues, bueno, yo puntualmente también estaba trabajando y actualmente me encuentro sin trabajo. Entonces, pues en febrero estaba trabajando y en marzo, pues no. Y eso por lo menos en lo personal y lo económico sí me ha afectado bastante porque más allá de depender de un trabajo, es un tema de que también uno a veces se le ingenia como para buscar recursos o estar generando ingresos, ¿no? Y lo que yo he visto que el mismo tema de la informalidad, que es algo muy común en México, en el tema de generar ingresos, pues el tema del COVID ha generado de que muchos ingresos que se generan de manera informal, pues hoy no se pueden generar. Y ese es como el descontento que yo veo, por lo menos en la población mexicana aquí en Guadalajara. En este momento mucha gente ya lleva más de 2 meses sin poder generar recursos y no pueden salir a la calle a trabajar porque o llega la policía y de manera como ilegal te intentan llevar detenido, como por andar en la calle, y algo que es algo inconstitucional también. Y en lo personal, también fuera de lo laboral, pues en enero y febrero estuvimos también conversando con muchos chilenos aquí en Guadalajara, organizándonos para ir a votar al plebiscito, al consulado en Ciudad de México. Y entre una de las cosas que estábamos organizando, incluso ya teníamos listo la renta de un furgón o una van, como para 11 personas, para ir a votar a Ciudad de México desde Guadalajara y a participar del proceso del plebiscito por el rechazo, o sea, perdón, por el apruebo de la nueva constitución y por una asamblea constituyente. Y así nos estamos organizando y de pronto en marzo pues nos llega a México el COVID y pues por un lado tenemos que suspender la actividad de que no hay elecciones plebiscito en Chile, entonces tampoco se hacen acá en México. Y empezamos poco a poco a enterarnos sobre la situación también de muchos compañeros chilenos que están viviendo acá en Guadalajara. Hay una asociación de chilenos que lo positivo que se ha hecho en la asociación es que se está como atentos día a día de la situación de muchos compañeros chilenos acá. Ya se han hecho campañas de recolección de alimentos para gente que está viviendo en México y que tiene problemas en este momento de ingresos. Y también colaboramos con el proceso de muchos chilenos turistas que se quedaron varados en México por el cierre de los aeropuertos. Entonces hay un montón de situaciones que en lo cotidiano no se ven, pero imagínate alguien que vino de vacaciones por 1 o 2 semanas y que el día que tenía que tomar su vuelo, pues los aeropuertos estaban cerrados. Y el primer problema fue de que ninguna estaba respondiendo al tema. Segundo, muchas veces los consulados y las embajadas son muchos puestos políticos de favor y son muy poco operativos. Entonces, al momento de que la gente fuese a pedir colaboración, no podían. En este momento, por ejemplo, yo me encuentro con mi pasaporte vencido. Se venció el 16 de abril y sin embargo yo tenía ya todo listo para ir a renovar mi pasaporte a Ciudad de México y pues como el consulado no está funcionando, la respuesta oficial de ellos es que registro civil en Chile tampoco está funcionando y no pueden enviarme el pasaporte desde Chile hacia acá. Yo de manera interna ya averigüé que, por ejemplo, el registro civil en Chile sí está funcionando, o sea, sí están generando pasaportes, y es simplemente de que el consulado en Chile, o sea, en Ciudad de México no puede atender porque se encuentra en un sector que se llama Polanco. Polanco es una zona de Ciudad de México, el cual tuvo restricción sanitaria. O sea, nadie podía entrar ni salir de esa colonia, porque en ese lugar focalizado de Ciudad de México había muchas personas con, con el COVID, con el coronavirus. Entonces inmediatamente también se genera, o sea, tú estás en México, en este caso, de manera legal, con tu residencia temporal, pero ¿qué pasa con tus trámites? O sea, pasaporte vencido, sin trabajo, el gobierno local no te va a prestar ayuda porque eres extranjero, el gobierno, las políticas del gobierno federal también están enfocadas solamente a los nacionales y no hay un área que esté enfocada a la gente también extranjera. Y eso de un punto de vista que también estoy en una situación privilegiada, de que yo tengo hogar, resido acá, y quizás también tengo redes de contacto, pero también qué pasa con toda esa población migrante que está solamente de paso en México, que quizás iba al norte y los pilló la situación sanitaria aquí en México y ahora no pueden, también ahí están como atrapados en todo México. Y así en general muchas situaciones.
el otro día me ponía a pensar de que, qué pasa si me enfermo. O sea, ¿cuál es el servicio de salud que me podría atender a mí ahora? No puedo acceder al IMSS porque, pues como dejé de trabajar, ya no soy derechohabiente para acceder al IMSS. México, desde el año pasado hacia atrás, no tenía resguardada la salud de manera universal a su población. Recién en enero de este año, el gobierno de AMLO creó el INSABI, que es el Instituto Nacional de Salud y Bienestar Social, Bienestar Social, y por primera vez, de manera escrita o protocolar, la federación le da resguardo de salud y acceso universal a la salud a sus habitantes, al pueblo mexicano. Pero también empecé a averiguar, bueno, como extranjero, ¿tengo derecho al INSABI? Y por lo que vi en ciertos estatutos de manera como escrita, sí puedo acceder a ella. Ahora viene el segundo problema, en lo que yo veo también como extranjero aquí en México, que la situación de ser un gobierno federal, hacer muchos estados, en el caso del Estado de México, el gobernador, o sea, perdón, del Estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro ha utilizado muy políticamente el tema del COVID en un desplante de que ya todos sabemos sus intereses, que él quiere ser presidente en el futuro, sus intereses presidenciales. Entonces él, como para disputar este poder y verse qué tan bueno es, ha utilizado toda la estrategia comunicacional en torno al coronavirus, de que finalmente qué tan efectivo es las políticas estatales frente a lo que está proponiendo a nivel federal un presidente y el gobernador estatal está proponiendo otra cosa, solamente para entrar a un conflicto y un juego de poder. Y finalmente lo que sufrimos las consecuencias somos los habitantes del Estado, que estamos a disposición de los caprichos de un gobernador o de otro. Y es la situación que también he visto como en general en todo México, que al final, por un lado se quieren proponer ciertas políticas a nivel federal, pero por otro lado, cada estado se ve como un feudo, donde hay un rey que es el gobernador que decide qué se hace y qué no se hace. Y el problema también se genera de que no existen organismos de la sociedad civil que puedan enfrentar esa violación de derechos humanos, por ejemplo, de decir de que la persona que sale a la calle se le lleva detenido. O sea, también ahí no hay una protección a las personas, qué pasa con tu derecho al libre tránsito, por qué tienen que andar justificando el salir a comprar comida o abastecerte de cosas, también hay toda una situación ahí. Y pues eso en general, y por conversando con mi familia en Chile, también me he dado cuenta de lo naturalizado que tenemos en Chile ciertas cosas como más de administración. Por ejemplo, mi hermano ahora tenía el problema de que la plataforma para pedir permisos para salir a comprar en Chile, que lo tiene que hacer por internet, no le estaba funcionando. Lleva 4 días intentando sacar el permiso como el salvoconducto y no le funciona. Entonces son 4 días que no ha podido salir a comprar porque no le funciona. Y ya se han dado casos de personas que salen a comprar o salen a trabajar X caso y por no llevar el salvoconducto requisan el vehículo. Entonces también es como todos estos conflictos que se viven en torno a una pandemia donde los gobiernos no estaban preparados. Y ya para finalizar, pues volviendo a mi caso acá en Chile, sin trabajo, lo único que me ha solventado hasta el momento ha sido como mis redes de contactos o mi red de apoyo, que gracias a algunos amigos, pues me han contactado con gente que necesitan ciertos servicios, ciertas cosas, que en lo personal, además de ser sociólogo y haber estudiado la maestría, también soy técnico eléctrico y tengo una motocicleta. Entonces, por un lado, es como he hecho algunos trabajos de emergencia rápidos de tema eléctrico, y por otro lado también salgo a repartir productos que venden amigos por internet o de pequeños emprendimientos, y como no pueden salir, pues ya yo me arriesgo, tomo la moto y salgo a repartir así rápidamente. Y gracias a eso me he podido solventar un poco y generar un poco de dinero. Pero eso también va a tener un límite porque la gente, como no está generando ingresos, tampoco van a poder seguir comprando y se genera toda una cadena que finalmente no voy a tener ingresos de aquí en un mes más, por ejemplo. Sí, esta disfuncionalidad se está dando en México entre los gobiernos estatales y el federal es muy visible, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está en puerta ya el incremento del patrullaje por parte del ejército, ¿no? Que, por ejemplo, como tú lo comentas, me parece que en Guadalajara ya es mucho más abierto. Nosotros hemos estado presionando una estrategia comunitaria
para nuestra región porque vemos que no existió desde el principio. De hecho, los programas de la red científica, ¿no? De comunalidad y salud surgen precisamente por esta necesidad de dar una cobertura con información fidedigna en un proceso donde no había una información viable o científica apegada a interés social, ¿no? En el momento en que brota la pandemia. Y todavía hemos estado trabajando con la red y nos damos cuenta que todavía si hemos alcanzado un 20-30% de información en el territorio, pues habrá sido bueno, pero aproximadamente el 70% de la población sigue incomunicada o recibiendo información que no es del todo confiable, ¿no? Y ya estamos próximos a cumplir más de 40, 50 días desde que empezó el 23 de marzo la medida de emergencia y todavía vemos que la estrategia todavía no se mira viable. O sea, tenemos, podemos decirlo así, que las cifras no se han detonado tanto. Son 41 muertes al 9 de mayo en Oaxaca por COVID, ¿no? Y solo quedan 56 contagios activos de todos los que se habían confirmado. Pero nosotros sabemos que lo que está sucediendo ahorita puede tener una repercusión en algunos meses y que realmente lo que va a suceder es de que la enfermedad va a avanzar silenciosamente, ¿no? Y tal vez el contexto cambie para nosotros en unos meses, ¿no? De ahí por ahí, entonces, queríamos empezar a platicar más sobre el tema chileno, pero sí escuchamos a Mauricio de nuevo. Sí, mira, justamente tú también planteas algo de que frente a la incompetencia no queda nada más que organizarse a nivel comunitario. Yo he visto, por lo menos hay experiencias que me han contado de gente mexicana aquí en Guadalajara, pues finalmente los primeros días con este miedo de que no me quiero infectar, pues me encierro en la casa. Pero luego de 7 a 10 o 15 días, pues la gente se ha dado cuenta de que el estar encerrado en la casa era algo inviable y lo que había que hacer era una organización comunitaria de ciertas prácticas. Por ejemplo, aquí en la tienda que está al lado de mi casa, pues lo primero que hicieron fue que no se va a atender a alguien que llegue sin cubrebocas. Y a mí me pasa, de hecho me pasó hoy, hace un rato, quise salir a comprar algo y salí sin cubreboca y digo, pues está aquí a 10 pasos, pero también tengo que hacerme responsable de que quizás no sé si tengo o no tengo el virus y quizás no lo tenga, pero simplemente por precaución de que decir, y respeto la vida también de mis compañeros y gente que vive acá, es decir, bueno, salgo con el cubrebocas para yo no infectar a nadie, si es que en caso que yo tenga el virus, por ejemplo. Segundo, gran parte de la comunidad que son con los sectores como más populares o con gente con menores ingresos, son quienes finalmente luego de 40 días ya no aguantaron más el encierro porque no podían seguir generando recursos y la gente ha salido a las calles. En este trabajo que he hecho como repartidor de motocicleta, me ha tocado ir como a la zona más periférica de la ciudad y he visto cómo allá se está llevando una vida como más normal, o sea, todo con cubreboca, pero mucha gente en los parques y en las plazas porque están vendiendo cosas, porque la dinámica económica se tiene que continuar. Y si no trabaja y no vende hoy y no genera, no sé, 50 pesos, 100 pesos, que son los pesos mexicanos, que en Chile serían 3.000 o 5.000 pesos, no vas a tener comida para el día o para el día de mañana, entonces estás obligado a salir. Pero también quienes han salido, gente de sectores más privilegiados con mayores ingresos, pero ¿a qué salieron? Aprovecharon Semana Santa y Pascua para irse a la playa, aprovecharon también el 1 de mayo para volver a salir ese fin de semana. ¿Y qué tenemos? Aquí, como a 4 horas de Guadalajara, hay un sector que se llama Talpa de Allende, que es un municipio que está al lado de San Sebastián, y luego viene Puerto Vallarta. Talpa de Allende acaba de ser declarado de... Para mí un concepto se me fue, perdón. Pero acaban de poner una alerta sanitaria y el presidente municipal cerró el municipio porque se acaban de encontrar 4 personas contagiadas. Entonces, ¿qué pasó? Toda la dinámica dice, claro, esos turistas que fueron para el 1 de mayo y que fueron para Semana Santa a Puerto Vallarta o regresaron de Puerto Vallarta a Guadalajara, pasaron por este pueblo porque queda en la carretera. Y así se generó este contagio. Porque en el pueblo no había ninguna persona contagiada y la misma gente del pueblo no ha entrado ni salido. O sea, ellos han tomado su precaución por respeto a la misma comunidad, pero son estas personas irresponsables que han salido
y aprovechando simplemente vacaciones, o sea, no salieron a comprar cosas, no salieron porque tenían que trabajar para generar recursos, simplemente se fueron de relajo a una playa. Ok, entonces, bueno, esos son los variados factores y situaciones que se han dado. Ahí nos comenta Mauricio en Guadalajara. En estos momentos, pues vamos a escuchar a Pilar, ¿no? Pilar nos va a intentar dar una semblanza eh, de la situación que vivía Chile previo al 18 de octubre del 2019, que es cuando se da el estallido, ¿no? Básicamente el interés de plantear eso a nivel regional, a nivel latinoamericano, es de que muchos de los procesos nacionales que se están dando tienen esa inmersión social, o sea, tienen ciertas circunstancias que nos han hecho llegar a este punto de la pandemia en este contexto de inoperancia por algún momento y de la necesidad de encontrar los canales y las formas de reagrupar estas organizaciones y estas luchas que defienden la vida en estos contextos y donde se ha venido dando un largo proceso tanto de resistencia como de lucha y defensa en razón de estas condiciones sociales que en toda Latinoamérica se van reproduciendo como parte de su estructura socioeconómica. Entonces, pues Pilar, te escuchamos con mucha atención. Gracias, Rodolfo. Mira, ¿cómo era Chile antes del 18 de octubre, del famoso estallido social del año pasado? Bueno, no es menor que a Chile siempre se le consideró como los jaguares de Latinoamérica. No sé si muchos lo recordarán. Y es que mostraba datos directamente satisfactorios, unos datos económicos donde se veía que se consideraba que el país gozaba de una economía estable, un país seguro para vivir, para invertir y con buenos empleos para su población. No obstante, la brecha de la desigualdad siempre estuvo creciendo y aún así, esta sigue fue demostrando en cada ámbito de la vida de las personas y no se encontraba reflejado en los datos que se manejaban dentro de la gran economía del país y por lo tanto se mostraba y que se mostraba esta hacia el extranjero. Era muy grande la desconfianza que estaban por esos datos tan fuertes de crecimiento y no hizo más que confirmar la poca claridad también que estaba dando estos datos hacia la población y lo que se estaba entregando en forma inversa. Y un claro ejemplo de esta modelación de datos que manipulaban directamente los gobiernos de turno y para que estamos la élite política de Chile. Un claro ejemplo se demostró, por ejemplo, en el final del 2017, cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal dio a reconocer públicamente que el Banco Mundial manipuló los datos del informe de competitividad de Chile, dando directamente haciendo una acción política que perjudicó la imagen del gobierno de Michelle Bachelet, que era asesor del demócrata, y donde esta favoreció directamente la elección presidencial del candidato actual de la derecha, Sebastián Piñera. Acá directamente vemos cómo pasan a llevar muchas cosas en Chile a lo largo de mucho tiempo, y donde la desigualdad social nunca se solucionó del todo, y que se tapó durante décadas y que contemplaba múltiples protestas sociales convocadas por diversos dirigentes y donde prácticamente a lo largo del tiempo siempre se pedía mejorar las condiciones de acceso a la salud, una adecuación gratuita de calidad, reforma al sistema de pensiones con las normas FP, protección laboral con el sueldo mínimo garantizado, aborto libre y gratuito por la parte feminista, acceso a una vivienda digna, fin a la venta de los derechos del agua, nacionalización de los bienes básicos, no a la violación de los derechos humanos y justicia, entre las que más se repetían. Además, también el caso del comunero mapuche que fue asesinado y donde también la información que se entregó, la información oficial, estaba totalmente falseada. Fueron varias cosas las que fueron gatillando y no fue casual este estallido social, porque fueron muchos años en los cuales la gente fue aguantando cada injusticia que iba ocurriendo y cada vez nos llevaba a pensar en Chile,
cómo éramos esos jaguares de Latinoamérica. Y pues no vivíamos como tal, solo algunos y los mismos de siempre, que era la élite. Asimismo después, con el tema, y justo abarcaba que cuando se dio el tema de la dictadura de Pinochet y se instauró la Constitución de 1980, en esta se garantizaban directamente a los dueños de la empresa y las transnacionales saquear a mano llena los recursos, tanto sea renovables y no renovables, como también privatizar los bienes básicos de consumo de la población, ya sea el agua, la luz, el gas, todo está privatizado. Y eso está estipulado directamente en la Constitución de nuestro país, en Chile. El artículo 19 directamente refleja el Estado subsidiario y donde implica que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones y la deja directamente en manos de privados, para intervenir solo si fuera esto necesario. De este modo, el motor lo tienen directamente los privados, y por lo tanto el rol del Estado pasa a ser completamente ínfimo residual. Eso inhibió prácticamente la legislación sobre muchas políticas públicas que incorporaran la solidaridad, por ejemplo, en salud y en las pensiones. Asimismo, la Constitución que asegura el derecho, esta, la que tenemos ahora, asegura el derecho a la propiedad. O sea, donde implica a grandes rasgos se dice que todo se puede comprar. Y así despojando directamente el Estado, dándoles directamente a la privatización. La salud pasa a ser un negocio, la educación pasa a ser un negocio, las pensiones de las personas mayores, el jubilar, pueden ser apostadas a la bolsa y donde sus ganancias son repartidas al empresariado que juega con estas. Sí, esto uno lo lee en ciencia ficción y encuentra que es una sinvergüenzura. Por donde se les mire, y además, esto fue tanto el hincapié que hacía año tras año, que esto dio paso directamente a un estallido social. O sea, vemos tanta injusticia acumuladas en todos los sectores de la vida de las personas, que es cuando Chile pidió exigir cambiarlo todo, todo. Y ahí no alcanzó directamente o nos atrapó la pandemia, donde se postergó un plebiscito para aceptar el cambio de la Constitución. Son varios años los que estamos aquí atrapados. Y es prácticamente una realidad en la que no deseamos que otros chilenos sigan viviendo. En medio de la injusticia y la exigencia justa y no escuchada por el gobierno, en medio de esta crisis que ahora tenemos y que ahora tenemos que cuidarnos más de lo que nos dicen las autoridades, pues no, lamentablemente, gracias a todo esto, lo que ha ocurrido no es casual que desconfiemos incluso de la credibilidad que tienen, porque esta está por el suelo. Sin embargo, su desconfianza llega hasta incluso ahora en tiempos de pandemia, donde sus datos, con el afán de tranquilizar y mantener un supuesto control de la población, donde informan que hay un cierto de control de la curva de infectados por SARS-CoV-2, aplican con total soberbia, en este caso el gobierno de Sebastián Piñera, todos los días. Por ejemplo, vemos que ponen medidas con el fin incluso de desinformar a la población, queriendo reactivar la economía, queriendo abrir los centros comerciales, buscando la manera de volver a la nueva normalidad, porque normalidad ya se decía desde el momento del estallido social, que querían volver a la normalidad, que las calles, que el toque queda, que reabran los negocios. Entonces ahora proponen la nueva normalidad, que es con la pandemia, para reactivar directamente la economía. Ya hemos dicho en otras ocasiones que se han dado el lujo incluso de informar de que no quieren matar la economía a costa de las vidas, y han dicho directamente, luego se han desmentido diciendo que en realidad los tomaron fuera de contexto. Sin embargo, es lo que diseñadamente han querido hacer. Ya entendemos que han querido abrir 2 veces un mall, un centro comercial en Quilpué. Al primer día se llenó, tuvieron que cerrarlo. Después quisieron abrir otro centro comercial, se llenó inmediatamente, se lo cerraron. Entonces vemos que hoy en día los datos están directamente en la palestra, ya sea incluso por los insumos sanitarios que dice que el gobierno maneja y que está donando y que está entregando a los hospitales. Clásicos ventiladores mecánicos, hay una confusa información sobre eso. Hay hospitales que dicen no tenerlo,
otros que sí, y que prácticamente hay una crisis también sanitaria, en este caso por la capacidad que tienen los insumos, como también lo que está sucediendo con las cifras del COVID-19, específicamente con las personas fallecidas por el virus, dado que los certificados de defunción, esto lo ha dejado directamente, lo está investigando CIPEC Chile y también Alejandra Matus, que son periodistas que están analizando la información que está entregando el gobierno sobre las cifras del COVID-19. Esto ella lo sacó directamente con los certificados de defunción, según el registro que hay de esto, y dio a entender, y también se dio a conocer, que hay un subregistro de fallecidos por COVID-19. Voy a entender, ya que el registro civil solo toma las causas de muerte por patología base y no directamente por COVID. Por ejemplo, cuando una persona fallece de cáncer pulmonar y que tiene COVID-19, solamente se dice que falleció producto del cáncer. Y se estipula, pese a que posiblemente el COVID-19 pudo haber empeorado su salud. Entonces vemos cómo a la entrega de la información de los datos finales, esta puede estar incluso no bien cotejada y de la información oficial que al final se entrega en el gobierno. De tal modo que los registros de fallecidos por COVID-19 siempre será baja en relación a los otros países. Y por lo mismo la prensa esto lo ha denominado los fallecidos no positivos. Así es como está hasta el momento siendo bullicio este tema. Y además, en este caso, los fallecidos son, la mayoría de las son personas mayores, y también se cotejó con el número de personas mayores que han fallecido el año pasado y la población que ha fallecido el año pasado también, y este disminuyó notablemente en el número de niños y jóvenes fallecidos. Esto posiblemente por el fenómeno que produce la cuarentena, que es el distanciamiento y directamente quedarse en sus hogares. Pero los sectores directamente de personas mayores que fallecieron, esta parte se concentra directamente en las zonas más pobres del país. En este caso, en las zonas más pobres de la región metropolitana, donde se concentra una gran mayoría de la población chilena, en las comunas más precarias y también en algunas zonas del país que también son precarias. Y lamentablemente, las cifras como tales dan entrever a quién está afectando el virus. Y que las cifras por tales sectores dan cuenta de cómo más encima sube rápidamente y en descontrol en estas mismas zonas, producto de directamente las condiciones de vida, ya sea el hacinamiento que tienen las personas. También no todos tienen el mismo acceso a la salud. Hay personas que también están protestando en este caso porque si eres asintomático y quieres saber, te derivan a tu hogar. Si eres sintomático y quieres saber, debes cumplir con tales requisitos específicos como para que te hagan el examen. Entonces posiblemente estés propagando y siendo un vector de este virus sin querer serlo, pero aún así no tienes la atención suficiente como para poder ser atendido y ser directamente derivado a un centro de salud y evitar que fallezca. Por lo mismo, también acá por el tema del agua, también hay 1000 personas que no tienen acceso al agua. Y en un momento como para prevenir, estas medidas son sumamente importantísimas de resolver. Por lo tanto, la crisis política social que tiene Chile y que tenía antes de la pandemia, la sigue manteniendo y además se suma la crisis sanitaria que trata de ser contenida a nivel mundial. Pues sabemos que los muertos serán en gran medida los pobres y lamentablemente ante la desigualdad económica en Chile, el COVID no nos será indiferente. Es por lo mismo que tratamos de que nos cuidemos y apoyemos entre todos. El pueblo apoya al pueblo y ojalá en la más medida se protejan más allá de lo que dicen las autoridades. Tal como Amapola lo puede seguir desenvolviendo, fortaleciendo la comunidad, protegiéndonos y cuidando entre nosotros, ya sea de material y emocionalmente. Sí, en estos momentos es muy importante lo que nos dice Pilar, porque toda esta confusión de los datos se ve muy fuerte, ¿no? Por ejemplo,
en la base de datos que estoy checando, que compartió la UNAM, donde uno ve el registro, por ejemplo, de problemas de obesidad, de problemas de diabetes, es ínfimo el registro que tiene el Seguro Social. O sea, no es creíble, ¿no? Mm. El número que dan de ese tipo de casos, y esto en la base de datos que ellos han gestionado. Entonces, nosotros sabemos que en estos contextos es donde realmente la estrategia no, no funciona como tal, ¿no? O sea, se percibe como un absurdo por completo, y esto va generando vacíos en toda la nivelación política, ¿no? O sea, rumbo a este eterno normalizar, ¿no? Las condiciones de despojo, de falta de acceso al agua, de pérdida de derechos humanos que se está viviendo en los territorios, ¿no? Y también de la falta de una acción que desde lo social, que desde lo colectivo busque responder de forma resistente y de forma defensiva a toda esta serie de despojos que se vienen dando. O sea, Claro, realmente este estallido es un múltiple estallido que está en esta lógica de ritmo de acción-represión, ¿no? En la sí. que se va o sea, delineando y desenvolviendo todo el proceso social. Es ahí donde, bueno, nos va a hablar a Amapola cómo se tejió, ¿no? Esta resistencia ya en un plano, o sea, la continuación de este proceso del estallido precisamente ha sido, y lo es en estos momentos, el COVID, ¿no? Es ahí donde se están gestando los nuevos espacios de organización y resistencia que no nos están haciendo perder terreno en ningún sentido, ¿no? Y de no perder nuestras luchas, porque eso nos está pasando y nos está preocupando, ¿no? O sea, Claro, el efecto amnésico que nos puede llegar a dejar a llegar toda esta situación en la mm, cual los estados refuncionalicen su política de interés social, mm. por así decirlo, sin que ésta haya sido realmente verdadera ni sea verdadera desde hace 10 años o más. Claro, bien corto. Ahí vemos, la pandemia deja entrever inmediatamente el cómo algunos pueden cuidarse y perfectamente, en base ya sea privilegio de quedarse en casa, y otro, o la gran mayoría, resiste. Ujú. Sí, entonces el tema nos va llevando en una múltiple disyuntiva, o sea, por un lado el tema de la crisis económica que no la podemos hacer de lado, ¿no? Y cómo desde el tema, o sea, el centro del balance es el tema sanitario en estos mismos momentos, la crisis sanitaria y por un lado la crisis económica, pero también qué sucede con las comunidades, qué sucede con los pueblos, cuál es su situación real, ¿no? Ujú. Donde sí hay una organización, donde sí hay un cuidado, donde nos decía el doctor Maldonado, la estrategia sí puede seguirse trabajando desde lo comunal, pero ¿qué pasa cuando esa comunalidad, cuando esa comunitariedad, cuando ese común ha ido entrando en crisis, ¿no? Por diferentes motivos. Uno de ellos, pues el mismo crecimiento del Estado, ¿no? Y del capitalismo en las regiones o territorios, ¿no? Y esto que ya habíamos comentado, pero eh, para antes de entrar a ese punto, pues Amapola, te escuchamos con tu experiencia desde la estrategia comunitaria. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi experiencia tiene que ver con el territorio donde habito, que es en una comuna que se llama Puente Alto, que queda emplazada en la región metropolitana, en la capital de acá de Chile. Em, la verdad es que para nosotros la revuelta social del 18 de octubre significó potenciar aún más la organización territorial que ya existía acá, y junto con eso se crearon también otras orgánicas, eh, un poco para tener lo que se estaba gestando a nivel social y político. Eh, al ir realizando esto, nosotros conformamos una brigada de salud acá en el territorio. Y claro, después que empezó todo lo de la pandemia, reconvertimos nuestro trabajo
ya no salíamos a las calles acompañando cada manifestación, sino que empezamos a visitar los campamentos que existían, ¿cierto? Acá también pudimos organizar actividades barriales, acompañarnos con otras organizaciones para hacer conversatorios por redes sociales, etc. Y en eso hemos estado desde que ya en marzo entró el primer caso de coronavirus acá, a Chile. Y bueno, hay varios ejes que nos ayudaron. Por ejemplo, el hecho de que ya existan asambleas territoriales acá, eso mismo ayudó a que, como ya existían orgánicas territoriales, desde ahí mismo se pudiera potenciar una red de apoyo a la comunidad en esta situación en la que estamos actualmente, ¿ya? Entonces, las asambleas, por ejemplo, que están compuestas por vecinos del sector, son quienes más conocen, por supuesto, a la gente que habita en ese lugar. Entonces, ellos ayudan y han ayudado a detectar casos complejos, casos de mayor necesidad, y así poder activar la red de apoyo, ¿ya? Tanto para personas mayores, personas crónicas, si es que hay que retirarle algún medicamento a alguien, etc. Junto con las asambleas también están las juntas vecinales, que es otra orgánica también, que ellos también ayudan con el tema de saber cuáles son los casos más complejos en la comunidad y poder ayudar a esas personas. Otra cosa importante son los puntos de acopio que se han establecido. Todo esto, por supuesto, que es totalmente autónomo, ya del Estado, o sea, pura autogestión. Puntos de acopio se han establecido en distintos lugares, por ejemplo, en la orgánica donde nosotros participamos, se han gestado puntos de acopio en algunos emprendimientos que tienen algunas personas, no sé, un local de sushi, por ejemplo, que recibe alimentos no perecibles, entonces la gente pasa por ahí y va a dejar el alimento no perecible y esos alimentos se destinan después para armar canastas solidarias o bien para almuerzos para ollas comunes, o también para la iniciativa que se entrega alimento a las personas en situación de calle. Bueno, la brigada de salud donde yo participo, también había muchas brigadas de salud que participaban, pero en el sector de la Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, que es donde se gestaban propiamente tal todas las, o sea, como la gran manifestación acá en la región metropolitana, estas brigadas, algunas se fueron a los territorios apoyando a estas brigadas de salud territoriales y otras han estado confeccionando artículos o sea, elementos de protección personal para los funcionarios de salud, por ejemplo, mascarillas. Y nosotros, por ejemplo, actualmente estamos trabajando con una brigada que funcionaba en Plaza Dignidad y que nos colabora con médicos y con enfermeras para poder, enfermeras y enfermeros y médicos también, para no asociar necesariamente la profesión a un género. Y con ellos hemos estado trabajando con el movimiento Salud en Resistencia. Y ellos nos han apoyado para las iniciativas que hemos hecho acá en el territorio también, porque nuestra brigada era principalmente entonces había muy pocos profesionales de la salud y ahora necesitamos, para hacer alguna ronda de salud, necesitamos profesionales sanitarios. Así que, por ejemplo, no sé, nosotros acá en un sector de acá del territorio organizamos con la Junta Vecinal estos reja a reja para poder entregar información reja a reja, no entrando a la casa, y también algunas jornadas de salud donde el presidente de la Junta Vecinal toma los datos de las personas más vulnerables y que requieran algún tipo de atención, y la idea es acudir en un horario acotado, porque acá nuestra comuna está en cuarentena. Eso significa que no debiéramos salir de la casa, sino que para cosas muy puntuales. Entonces, por ejemplo, ese tipo de iniciativas se están llevando a cabo acá. Y para el asunto de las compras también, nosotros nos hemos organizado con unos compañeros y compañeras de la Florida en una cooperativa de compras. Entonces se realizan compras cada 2 semanas y esas compras es para un grupo por lo menos, o bueno, para 5 o 6 familias.
Y así evitamos la fila en el supermercado, evitamos, bueno, y además también lo que significa también hacer una compra cooperativa, po, que podamos acceder a productos de mayor calidad a menor precio también, como un poco la justicia alimentaria. Así que en eso me he estado por el momento. Yo soy una convencida de que por lo menos a nosotros nos ayudó un poco el haber tenido la revuelta social, nos permitió tener por lo menos ciertas orgánicas activas para poder sobrellevar de mejor forma esta pandemia. Em, Esa por lo menos es mi postura. Hay gente que me va a decir, no, yo estoy cansada, ya no quiero más. Y fue un entrenamiento el anterior y esto me mantiene en pie para poder seguir con todo lo que viene. Sí, y creo que es el rasgo más importante que tienen los movimientos sociales en los últimos años, ¿no? Su capacidad de aguante, como decimos nosotros, ante diversas circunstancias. ¿No? En contextos, por ejemplo, donde la represión ha sido fuerte, nosotros exactamente en Oaxaca estamos viviendo uno de los procesos, creo yo, a mi parecer, de mayor represión social a luchadores y defensores como no lo habíamos tenido en casi 15 años cuando fue el otro gran estallido que se dio aquí en 2006, ¿no? Y que fue muy nombrado el conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca hace 15 años. Ha llegado puntos en que verdaderamente el nivel de violencia es ya incontable, pero también muchos compañeros de la lucha social que caen, ¿no? Y cada vez más jóvenes. Por ejemplo, hasta hace 3, 4 días que, que acaban de pasar, asesinaron a otro ambientalista, ¿no? Un muchachito de 22 años, ¿no? Que se dedicaba a hacer rescate de anfibios aquí en la región y acaba de aparecer muerto el jueves pasado, ¿no? Entonces, vemos que la represión, por ejemplo, en el caso de México ha sido muy, muy selectiva y cada vez más juvenil. Yo, por ejemplo, yo contaba siempre la edad de los luchadores. Primeramente, hace 15, 20 años los mataban entre 40 a 50 años. De ahí vimos cómo empezaron a matar a los de 30, 40 años, ¿no? Y ahora se asesina cada vez a gente más joven, ¿no? 20, 30 años, ¿no? Estamos teniendo en México en los últimos 5 años desapariciones de estudiantes de entre 20 y 25 años, no es que menos, como el caso de los compañeros de Ayotzinapa, en que es gente muy joven, gente cada vez más joven la que está siendo reprimida, ¿no? Como que la represión se vuelve más prematura, ¿no? Entonces, pues en ese caso, o sea, lo que nos comenta Amapola, pues es muy fuerte, ¿no? O sea, cómo también como movimientos nos reacoplamos al proceso del COVID, ¿no? Para no perder todos estos procesos que ya se venían tejiendo, porque como dice Pilar, o sea, lo que nosotros dejamos en puerta es algo muy grande, es un cambio constitucional, ¿no? Que en México, por ejemplo, se planteó hace unos 3, 4 años, pero fue inlograble, ¿no? O sea, sí había la propuesta del cambio constitucional y no se logró acceder a esa vía, ¿no? Y todavía existen procesos de resistencia, pero vemos que no hay función. Luego también la estrategia del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pues no se ha visto, ¿no? Nosotros participamos en el Foro de Pueblos Indígenas el año pasado y hemos intentado rastrear qué sucedió con toda esa estructura asamblearia, porque se construyó como una estructura asamblearia para ponerla a trabajar en estos momentos, pero no hay respuestas gubernamentales, o sea, sí nos saca mucho de onda porque en contextos así seguimos sin saber cómo proceder, porque aparte tenemos una represión muy fuerte, ¿no? O sea, sabemos que los que nos estamos moviendo, nos seguimos moviendo, somos los ya señalados, ¿no? Con anterioridad. Entonces, bueno, aquí es precisamente donde entramos un poco con el tema de esta crisis político-social. Y ya para ir terminando el programa, me gustaría
escuchar a Hugo, que nos vierta su opinión de lo que hemos estado hablando hasta estos minutos del programa. Sí, muchas gracias Rodolfo por la invitación, y en realidad es como bien interesante poder participar en estas instancias en donde ya ha ocurrido como bastante en nuestros países de origen, y también en nuestros países que nos acogieron en algún momento de nuestras vidas. Lo digo porque el lazo que me une con México es un lazo bastante fuerte, debido a que tuve que migrar para allá el año 2016, y bueno, y son lazos que lógicamente quedan y el cariño se mantiene. Entonces, en ese sentido, para mí es bien complejo ver lo que está pasando también en México con ustedes, en cómo también avanza la pandemia, y cómo lamentablemente los que sufren son los mismos de siempre, tanto allá como acá. En Chile también hemos visto cómo la pandemia ya marcó sus poblaciones a través del estigma. Nosotros tenemos bastante población de origen haitiano, y, y principalmente son personas que viven bastante hacinados en los lugares donde ellos habitan, en ciertas comunas de acá del Gran Santiago. Entonces, lamentablemente, se han producido brotes, al igual que se produjeron brotes en colegios pagados y sumamente caros acá en Chile, pero la reacción de la gente, de los mismos vecinos, fue totalmente desproporcionada. Entonces, en este sentido, uno ve que lamentablemente varias de las cosas que se habían avanzado, pareciera que en ciertas cosas existe un retroceso, pero lamentablemente parece que en estas situaciones de crisis sale lo más oscuro del ser humano, ¿verdad? Hemos visto también acá cómo se han originado fiestas clandestinas, o sea, prácticamente riéndose de las personas que han estado por semanas tratando de cuidar a los suyos, a su comunidad, a la familia, y personas que simplemente argumentan que ya están aburridos de todo esto, y se ponen a hacer fiestas clandestinas, y no estamos hablando de 10 personas, sino que es un buen número de ellos. Pero en sí, yo creo que lo positivo de todo siempre es que asimismo, como comentaba, que se saca a relucir lo más oscuro del ser humano, también hay instancias en donde las personas espontáneamente sacan lo mejor de sí para apoyar al otro. Vimos como los casos que nos manifestaba Amapola, en donde es la misma comunidad la que organiza las estrategias ante el desamparo institucional. Y lógicamente que eso no está no está en ningún tipo de arritmia a lo que corresponde a lo que el poder institucional nos quiere mostrar. De hecho, la pandemia ha sido bastante utilizada en Chile con fines políticos. Solamente con decirte que hasta antes de la pandemia y con todo el estallido social, la desaprobación hacia el presidente en Chile era bastante alta. Pero ahora, producto de todas las medidas que se toman, algunas bastante populistas, hay que señalar, fíjate que esa desaprobación ha mutado a una aprobación. Entonces prácticamente es como me aferro a la pandemia, porque de alguna forma de eso depende mi posicionamiento político. Entonces, yo creo que estas instancias nos hacen reflexionar en finalmente cuánto dependemos el uno del otro, ¿verdad? Chile también ha mostrado cifras en donde hasta antes del estallido social prácticamente éramos muy desconfiados el uno del otro. De hecho, las encuestas que medían ese nivel de percepción eran bastante magros, por tanto, todo lo que implicaba la cohesión social, ¿cierto? Que se podía generar en las comunidades, eran ejemplos bien marcados dentro de zonas geográficas. Pero fíjate que después de esto se ha visto que la única que nos queda es levantar nuestras propias alternativas,
en donde podamos reconfigurarnos como chilenos, como ciudadanos, y en realidad qué queremos como futuro. En esto se dan muchas cuestiones, o sea, transparentar varios de los datos, por ejemplo, que Pilar nos comentaba, ¿cierto? Mejorar las condiciones de las personas que como sociedad quisimos que nos vinieran a acompañar en este país. Lo saco a colación porque justamente ahora varias de las personas que en su momento llegaron con una mochila llena de esperanzas, de ilusiones, hoy en día se están agolpando en ciertas embajadas para pedir vuelos humanitarios de regreso. Justamente hoy día mostraban la situación de varios compañeros venezolanos que estaban pidiendo su retorno a los países, a sus países de origen. Y recuerda mucho esa situación a lo que comentaba Mauricio de toda la gestión solidaria que se generó en los residentes chilenos en Jalisco para ayudar que compatriotas que también estuvieron en una situación muy similar pudieran retornar a Chile después de estar literalmente varados en un país ajeno, ¿no? Entonces, yo creo que estas cuestiones, sin duda alguna, que una vez que pase toda esta pandemia, porque en realidad también creo que el sentimiento debe ser ese, ¿cierto? Las pandemias, esta no es la primera pandemia que existió en el mundo, ¿ya? Y tampoco va a ser la última. Por lo mismo, yo creo que el sentimiento que debe quedar es que muchos de nosotros debemos sacar lo mejor de sí, pero también no reiterar los errores que hemos incurrido a lo largo de este pequeño tramo de tiempo. Si tú te das cuenta, este escenario que nosotros estamos vislumbrando hoy día, hoy en Chile hay cerca de 30.000 personas que están contagiadas, ¿verdad? Según las cifras oficiales. Y fíjate que este escenario similar, así se veía aproximadamente como la segunda semana de marzo, pensando que esto iba a reventar a finales de abril, ¿ya? Afortunadamente se fue estirando, pero ya estás viendo que en el sistema público ya prácticamente muchas de las capacidades que tenían hospitales en el sur, en el norte, que son hospitales bastante grandes, ya se están viendo sobrepasados en número. Entonces, de alguna forma, el mensaje que ustedes, con los que ustedes abrían este programa de que hay que cuidarse entre los nuestros, cobra una vital fuerza en ese sentido. Entonces, no me queda más que en realidad agradecer estos espacios de conversación en donde también no todo lo que se conversa está fuertemente relacionado con epidemiología, con datos, sino que también detrás de todo ese cúmulo informático también hay personas que no lo están pasando bien, pero afortunadamente aquellos que lo están pasando un poco mejor puedan mirar a un costado y puedan hacer la vida mejor. Solamente por dar un dato que prácticamente podría ser tomado anecdótico, pero sí te da cuenta de qué ha estado ocurriendo. Fíjate que acá en Chile se hizo, es súper común el tema de la Teletón, ¿no? Y de hecho se hizo una cosa bastante comercial alrededor de ella. Y fíjate que cada vez que alguien quiere así juntar dinero para un colectivo específico, se alude a este nombre, pero no se puede usar porque ya es prácticamente una marca registrada. Entonces fíjate que acá las personas que trabajan en la noche, por ejemplo los transformistas, las personas vinculadas al mundo del espectáculo, hicieron una actividad que se llamaba la Teletractón, en donde se acumulaba recursos económicos para financiar también a estas personas que viven de la noche, en la entretención de la noche, en las discotecas, y que viven también del transformismo. Entonces fíjate que la misma comunidad se juntó y pudo ahorrar un dinero para ir en ayuda de esas personas que están sin poder trabajar, porque eso es parte de su trabajo. Entonces ahí tú ves como un ejemplo que a lo mejor a ojos súper frívolos puede ser un
una anécdota, pero realmente detrás de un trabajador de esas características hay personas que sustentan su familia, sus estudios. Estoy hablando, por ejemplo, de los barman, de los que sustentan el negocio de la diversión, ¿ya? Entonces, bueno, solamente con eso quería cerrar y darte las gracias nuevamente de poder conectarnos de una manera tan lejana, pero a la vez tan cercana, con estos espacios que nos permite ir compartiendo y ir viendo esta pandemia desde distintas aristas. Sí, y bueno, es muy importante lo que nos comenta Hugo, porque lo que tenemos en puerta es lo que ya han venido vaticinando algunos economistas, ¿no? Que tal vez estemos en la puerta de la más grande crisis económica mundial, ¿no? Como no se había conocido en muchos años. Y vemos también cómo sectores que sí mantienen organizaciones fuertes, ¿no? Y igual a mí me sorprendió porque fue igual en México el sector de transgénero, ¿no? El que se puso las pilas en los primeros acopios, ¿no? Entonces, ahí las compas son muy movidas y así, ¿no? En cada país, o sea, vemos cada vez que los sectores que menos pensamos que pueden tener una capacidad movilizatoria son las que lo están detonando, ¿no? O sea, y suelen ser estas alteridades, ¿no? Barriales, por ejemplo, aquí lo vivimos con el tema de la lucha contra la minería que se está dando, ¿no? O sea, son esos sectores que han resistido en la invisibilidad y en el abandono, ¿no? De los gobiernos, pero que son los que más están avanzando en el marco de propuestas de información, de coordinación, ¿no? De sus propias redes, porque la crisis llegó antes para ellos, ¿no? La crisis ya era para ellos desde hace mucho y esto fue obligando que tuvieran cada vez formas más estables de la organización social. O sea, esto sí lo vemos. O sea, hay toda una organización, un ente que aparece invisible, pero que cuando se muestra brota sorprendentemente, ¿no? Y este fue el ejemplo que nosotros tuvimos allá en 2018 cuando decidimos luchar contra la concesión minera que afecta a nuestro territorio aquí en el municipio de Miahuatlán y que salieron los pueblos, salieron las comunidades, se mostraron, ¿no? Mostraron su fuerza, llenaron, ¿no? En representación el auditorio municipal y es una fuerza que está ahí constante, permanente, ¿no? Pero que camina silenciosa, que camina a su propio ritmo. Me parece muy interesante también algo que planteaba Amapola sobre toda esta necesidad de profesionales sanitarios, ¿no? Ahora se habla de la necesidad y sin embargo vemos de que, por ejemplo, aquí tenemos una universidad que maneja un porcentaje alto de este tipo de profesionales de la salud, ¿no? O sea, donde hay enfermería, donde hay todos estos tipos de subjetividades que en un marco como en el que estamos pues padeciendo todos, son de fundamental importancia, ¿no? Y en todo este cambio del contexto social, ahí coincido con el doctor Maldonado, ¿no? Muchas cosas a veces las estigmatizamos en relación a los pueblos, ¿no? O sea, sí son los pueblos los que luchan para que sus hijos sean enfermeros, para que sus hijos sean doctores, ¿no? El mismo hecho de tener una universidad en una región que está tan vulnerada económicamente, pues es un polo muy importante para la reunificación regional, pero también para un diálogo político a profundidad sobre el futuro que queremos en nuestra región, ¿no? O sea, pensando todas estas vulneraciones a la salud pública que ya existían, por ejemplo, que existen antes del COVID y que se estaban dando, por ejemplo, en valles centrales, enfrente de la mina de San José del Progreso, ahí donde está el derrame de lixiviados de la empresa minera Cuscatlán, ¿no? Y que hace 2 años pues ya tuvo sus primeras consecuencias ahí enfrente con un pueblo que se llama Magdalena Ocotlán. Cuando sucedió esto, yo inmediatamente pensé en todos esos pueblos, ¿no? Que han tenido su salud vulnerada durante años
Y hay zonas muertas, literal, en México y yo creo que en toda Latinoamérica, que son producto de este neoliberalismo cruel, ¿no? Despiadado con la vida y que está dejando en un problema de salud pública generalizado, ¿no? Donde pueblos enteros están enfermando de cáncer, ¿no? Están enfermando de las vías respiratorias también, ¿no? Hay está el origen del H1N1 en Valle de Perote, y toda esta cuestión, ¿no? Que ha estado ahí y que, bueno, el COVID nos debe enseñar a ver las cosas desde mayor profundidad, sobre todo porque lo que se viene después de esto va a ser lo crítico, ¿no? O sea, sabiendo que las condiciones se profundizaron aún más, ¿cómo vamos a responder, no? ¿Cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a defender? Sabiendo todo el contexto que nos ha generado el rescatar y cuidar la vida una vez más. O sea, es un proceso muy fuerte para la gente que está en mayores condiciones de pobreza, ¿no? O sea, los que ya estaban vulnerados, ahorita lo están mucho más, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera agregar algo más para terminar el programa. Amapola, nada más. Pilar. Agradecerte por la invitación y genial compartir con todos los compañeros de acá. Yo creo que tenemos que mantenernos unidos, unidas. Nos damos cuenta de las precariedades del Estado, así que solamente nos tenemos a nosotros mismos. Así que el pueblo cuida al pueblo nomás. Sí, Mauricio. Y justamente lo bueno de las conversaciones cuando también uno platica con personas de distintas realidades, con distintos contextos, es justamente la idea que se pueden sacar para trabajar localmente. Pues nos mencionaba finalmente Hugo el tema se me ocurrió la idea de que incentivar esta idea del promotor sanitario, tomando la experiencia comunitaria que mencionaba Paula, de finalmente que el promotor sanitario, por un lado, tiene que ver con un tema de salud, pero también tiene que ver con un tema de, no solamente la salud como el tema del contagio frente al virus, sino que también un soporte emocional, un poco también de trabajo colectivo de, bueno, cómo solidarizamos con los que tienen menos, con los que tienen más, o de también de qué manera yo puedo contribuir frente a estas dinámicas que salen de la idea del dinero o quién tiene mayores recursos que otra persona, sino que también por tus habilidades y que justamente en tiempo de cuarentena, cuando no puedes salir, también puedes desarrollar otras habilidades y también enseñar y aprender. Entonces, justamente la idea del promotor sanitario se me ocurría ahora como conversar con gente cercana acá, de incentivar una actividad así un fin de semana, por ejemplo, de salir por las colonias, compartir con la gente cercana, también con la gente que uno no conoce, y desarrollar, bueno, cómo nos organizamos colectivamente para transformar este problema en una solución. Porque no es algo que va a durar 1 o 2 semanas, o 1 o 2 meses. Ya estamos claros que va a ser 1, 2 o 5 años más. No al encierro, no al encierro, solo me refiero de esta idea del contagio y todo lo demás. Y muchísimas gracias también, Rodolfo, por la invitación y a todos los compañeros y compañeras que participaron. Sí. Gracias a ti, Mauricio, por compartirnos tu experiencia migratoria. Y bueno, pues Pilar, ya despidiéndonos del programa. Sí. Sí, mira, recordé también haciendo enlace con lo que de cuidar entre todo el pueblo, se cuida el pueblo, que también dijo Amapola. Hay una frase de las comunidades africanas que señala que un niño que para que crezca bien se necesita de un pueblo para criarlo. Yo lo transformaría a los contextos que para salir bien de esta pandemia todos debemos estar unidos y cuidarnos y hacer uso de la cooperación colectiva que fortalece las comunidades. Eso yo creo que es lo primordial hoy en día, escucharnos y ojalá protegernos un poquito más de lo que nos dicen las autoridades, porque nosotros somos los que vamos a salir adelante y ojalá en Chile podamos cambiar la Constitución.
Pues un abrazo solidario desde aquí, desde Oaxaca, México, a todos los compañeros chilenos. Creo que a nivel Latinoamérica, a nivel de pueblos del sur que somos, tenemos un proceso por enfrente muy complejo, muy difícil. Atrás de nosotros han venido muchos y nosotros estamos aquí, siempre lo digo, por aquellos que de una u otra forma ya nos enseñaron y han partido, ¿no? Lo que una crisis te demuestra es realmente la temporalidad, ¿no? De nuestras circunstancias totales. Y en este punto sea lo que nosotros vamos a plantear para el futuro. Es súper, súper importante a nivel regional, ¿no? A nivel latinoamericanos, ¿no? Porque realmente yo creo que si en algo coincidimos y he estado revisando mucho la información tanto de Colombia como Bolivia, es que estamos sufriendo los estragos grandísimos de aproximadamente 30 años de un sistema económico que nos fue quitando casi la totalidad de lo que nos pertenecía y era nuestro, ¿no? Y que era la vida en todos sus sentidos, ¿no? Y este es el momento en que si queremos replantear, en esto yo siento que nos puede ayudar el COVID a entrar, ¿no? Como pueblo a esa esfera, ¿no? De los que faltaban y de los que pueden dar este paso, el COVID, el tema de la pandemia nos puede ayudar a dar este paso tan necesario que hacía falta a nivel mundial, ¿no? Para empezarnos a preocupar un poco más por el tema de la vida y de lo que está sucediendo en nuestros territorios y con nuestros seres que nos rodean, ¿no? Con nuestras realidades que están a diario, ¿no? En todo nuestro proceder. Entonces, pues muchas gracias una vez más a los compañeros chilenos. Vamos a seguir de cerca todo el proceso, nos tenemos que estar siguiendo, ¿no? Cómo se van desenvolviendo nuestros conflictos, porque sí, inevitablemente lo son, ¿no? Y cómo se van resolviendo, como dice Mauricio, ¿no? Cómo en esto encontrar una oportunidad para resolver, para solucionar y para volver a salir a caminar, ¿no? Que es lo que todos adentro estamos anhelando, ¿no? Volver a caminar nuestros procesos rumbo al cuidado y respeto de nuestra vida. Entonces, pues muchas gracias y pues al público que nos esté escuchando, pues gracias por atender nuestras voces y vamos a seguir en resistencia y aquí todos unidos como latinoamericanos y como pueblos del mundo. Gracias. Ujú.